Roma no nació imperio, lo llegó a ser. Antes de controlar el Mediterráneo, enfrentó a un rival inesperado. Aún así, enfrentó a las mayores mentes, culturas y ejércitos de la historia y salió victoriosa. ¿Cómo logró darle la vuelta a la civilización más avanzada del mundo? Hoy, en The Infographics Show, vamos a descubrir cómo Roma logró lo imposible y conquistó Grecia. Roma no inició su camino al imperio con violencia ni con sus legiones en marcha. Todo empezó con un insulto alcohólico que derivó en un conflicto inesperado. Ese insulto inició una de las conquistas más inesperadas de la historia. Los griegos de Tarento estaban borrachos mientras celebraban el festival de Dionisio, y parecía que creían que los romanos venían por ellos. Un tratado prohibía a barcos romanos entrar al Golfo, por lo que los tarentinos hundieron 4 naves romanas y mataron a muchos de sus tripulantes. Luego marcharon hacia la guarnición romana en Turios, expulsaron a los soldados y comenzaron a saquear. El Senado romano envió emisarios para pedir explicaciones por el ataque, pero fueron maltratados, lo cual era una grave ofensa en ese tiempo. Los emisarios, con elegantes togas, hablaron en el escenario y los tarentinos se burlaron, llamándolos bárbaros y abucheándolos. Esto es importante porque indica que los griegos se creían superiores. De hecho, el historiador romano Casio Dion escribió que alguien arrojó excremento sobre la toga del embajador. Molesto, el embajador respondió que los griegos pagarían con sangre. Los historiadores antiguos, aunque parciales y dramáticos, marcaron un punto de inflexión en la historia. Roma declaró la guerra. Para entender cómo romanos y griegos chocaron, hay que volver a la época en que Grecia dominaba el mundo antiguo. Cuando Roma quiso ser imperio, Grecia ya había perfeccionado ese modelo en Occidente. No fue fácil. Los griegos surgieron, rechazaron a Persia y luego se enfrentaron en brutales guerras entre Atenas y Esparta. De las ruinas nació Macedonia, donde Filipo II y Alejandro Magno unieron las ciudades-estado griegas, cambiando la historia para siempre. Nunca se había visto algo como las conquistas de Alejandro, pero todo gran poder termina. En 323 a.C. le tocó a Grecia. Alejandro había muerto y su mundo estaba en ruinas. Y en ese caos, Roma vio su oportunidad. El sur de Italia fue colonizado siglos antes por los griegos, al grado de llamarse Magna Grecia o Gran Grecia. En sus ciudades se hablaba griego, y sus templos, teatros y mercados daban al sur de Italia un ambiente helénico. Grecia estaba en Italia, junto a confederaciones tribales itálicas que vivían en comunidades menos avanzadas. Las tribus locales comerciaban, luchaban y se aliaban con los griegos, además de trabajar como mercenarios para ellos, incluso contra los romanos. Entre las ciudades griegas destacaba Neápolis, conocida como Nápoles, que fue un próspero centro cultural y comercial. Y al otro lado del mar, en Sicilia, estaba Siracusa, una potencia que más tarde jugaría un papel importante en el ascenso de Roma. Tarento, colonia espartana, era la más rica, poderosa y orgullosa. Con una población de 10.000 o más, no era un lugar provinciano y atrasado, era un bastión del poder griego en el extranjero. Toda la región también presumía de un notable poder intelectual. Algunas de las mentes más brillantes del mundo antiguo vivieron en el sur de Italia, como Pitágoras, quien vivió en Crotona. La colonización griega en Italia empezó a influir en Roma. Los romanos, aunque duros, adoptaron gradualmente ideas griegas en arte, filosofía, arquitectura y religión. Pero esta no era una relación de un solo sentido. A medida que el poder de Roma crecía, también comenzó a extenderse hacia la Magna Grecia, y esta vez la expansión fue literal. En 342 a.C., Arquidamo III, rey de Esparta, llevó su ejército al sur de Italia para ayudar a Tarento ante la amenaza de tribus itálicas. Fue asesinado en batalla unos años después, dejando a Tarento expuesto y vulnerable a los ataques. En el año 334 a.C., Alejandro I de Epiro, cuñado de Alejandro Magno, cruzó el Adriático hacia Tarento nuevamente para ayudar a rechazar a los pueblos itálicos. Seamos sinceros, ya estaban ahí. Antes de la llegada de los griegos, los samnitas, lucanos y brutios ya saqueaban y atacaban a los colonos griegos, haciéndoles la vida difícil. Los romanos, más al norte, no estaban listos para dominar toda Italia, todavía no, así que se mantuvieron al margen del caos. En el sur, Roma estaba ocupada luchando contra los samnitas, un pueblo montañés belicoso que no se sometía a nadie. Por ahora, Roma y las ciudades griegas no eran enemigas, aunque eso cambiaría. Roma estaba creciendo rápido, y era solo cuestión de tiempo antes de que mirara hacia el sur. Era una época difícil para esos griegos que sabían que tarde o temprano enfrentarían a los romanos, por lo que se aliaron con los samnitas. Al principio no parecía mal.
en 321 a.C. Roma, sufrió una humillante derrota en la batalla de las Orcas Caudinas. Por un tiempo, parecía que los samnitas y sus aliados griegos podían frenar a Roma. Los romanos vencieron en la batalla de Centino en 295 a.C., lo que fue negativo para los griegos. Roma avanzaba confiada y se expandía rápido. Fundó una colonia en Venusia, en el patio trasero de los griegos. Alrededor de 20.000 personas estaban estacionadas allí, muchos de ellos soldados, y cuando Roma movía tropas, normalmente solo significaba una cosa. Además, los lucanos amenazaban ciudades griegas pequeñas como Turi y Rhegium, que temían ser invadidas. Estas ciudades no pidieron ayuda a otros griegos, sino a Roma, que aceptó y envió tropas al sur. Los soldados no pelearon contra las tribus itálicas, sino que fueron atacados por los griegos de Tarento. Su misión terminó antes de empezar. Tras el ataque de Tarento y la ofensa a los enviados romanos, la guerra era inevitable. Los griegos no eran ingenuos y ya observaban el ascenso de Roma, sabiendo lo que estaba en juego. Los demócratas querían la guerra y advertían que Roma los devoraría si no actuaban. Aunque las ciudades-estado griegas tenían conflictos internos, cada una contaba con sus propios aliados. Para Tarento, ese aliado era Epiro, un reino que se extendía por lo que hoy es Grecia y Albania. Gobernaba Pirro de Epiro, uno de los más grandes generales antiguos, casado con la familia real macedonia. Él también desconfiaba de la expansión romana y tenía una deuda con los tarentinos. Pirro sabía que podía obtener ayuda de varias tribus. Su plan maestro era asegurar Tarento primero y luego pasar a Sicilia para expulsar a los cartagineses, quienes controlaban gran parte del territorio de la costa oeste de la isla. Pirro lo quería para él. Una vez logrado, reconquistaría Macedonia, perdida en el 285 a.C. Con Macedonia aún en mente, Pirro reunió su ejército y partió a ayudar a los tarentinos, iniciando la guerra pírrica. Llevó 25.000 hombres, 20 elefantes de guerra y un plan para derrotar a Roma. 3.000 soldados avanzaron primero como fuerza de avanzada. El ejército romano tenía entre 40.000 y 50.000 hombres. El primer choque fue en Heraclea, sur de Italia. Historiadores antiguos relatan que los legionarios romanos atacaron la falange epírota de Pirro, pero no lograron romperla. Cuando la caballería de Pirro atacó por los flancos, la línea romana cedió. Los romanos perdieron unos 7.000 hombres, pero se retiraron ordenadamente al norte, conservando casi intacto su honor. Pero Pirro no estaba contento. Había perdido 3.000 hombres sin forma de reemplazarlos. Por costosa que fuera, la victoria tuvo sus ventajas. Varios pueblos itálicos, los lucanos, brutios y mesapios, se unieron a la causa de Pirro, junto con las ciudades griegas de Crotona y Locri. Los romanos, expulsados del sur, vieron a Pirro avanzar al norte y aliarse con los samnitas, quienes ya estaban con Tarento contra Roma. Pirro pactó con sus nuevos aliados italianos. Si lo ayudaban ahora, él los apoyaría cuando Roma los atacara. Pero Pirro no cumplía su palabra y la guerra seguía. Apenas comenzaba. En la primavera del 279 a.C., Pirro marchó contra las colonias romanas de Luceria y Venusia. Los romanos, en serios problemas, acuñaron nueva moneda para mantener aliados y ejércitos durante la guerra. Los romanos, con 40.000 hombres, lucharon otra vez contra Pirro y nuevamente fueron derrotados. Pirro intentó asaltar el campamento romano, pero no logró tomarlo. Su ejército perdió alrededor de 3.500 hombres, mientras que los romanos sufrieron aproximadamente 6.000 bajas. Esas cifras quizá no suenen enormes hoy en día, pero en el mundo antiguo eran devastadoras. Atenas, una ciudad importante, tenía solo entre 360.000 y 610.000 habitantes, incluyendo mujeres, niños y esclavos. La ironía era que Pirro, a pesar de ganar, estaba furioso. Herido por una lanza, vio su campamento arder y entendió que la victoria podía parecerse a la derrota. Según la leyenda, se quejó: si salimos victoriosos en una batalla más contra los romanos, estaremos completamente arruinados. Quizá era humor negro, pero esa frase quedaría en la historia. Nos dio el término victoria pírrica, una victoria tan costosa que apenas lo parece. Pirro derrotó otra vez a Roma, pero seguía lejos de recuperar Macedonia o crear el imperio que soñaba. Los romanos aceptaron un intercambio de prisioneros y prometieron no intervenir en Tarento, pero eso no duró mucho. El propio Pirro aceptó un armisticio y, en efecto, abandonó a los samnitas y lucanos a futuros ataques romanos. Cuando Cartago atacó Siracusa, Pirro partió a Sicilia, dejando a sus aliados italianos atrás. Los romanos aprovecharon y derrotaron a samnitas, lucanos y brutios en su ausencia. En Tarento, Pirro dejó una guarnición, lo que no agradó a los lugareños.
Sospecharon que tenía planes para la ciudad. Su mensaje fue claro: o regresas y luchas o te llevas a tus hombres. Para recuperar su confianza, Pirro atacó de nuevo a los romanos, pero fue derrotado. Frustrado y sin opciones, navegó de regreso a Epiro con la cola entre las piernas. Poco después, la gente de Tarento se rindió ante Roma. Ahora, los romanos arrasaron el sur de Italia como un tornado y pusieron bajo control a las ciudades griegas de la Magna Grecia. Roma estaba ascendiendo rápidamente y todos lo sabían. Y como con todos los imperios en la historia, Roma disfrazó la conquista con el lenguaje de la liberación. Decían que salvaban a estas personas de sí mismas o de algún poder amenazante. Plutarco, escritor romano de origen griego, afirmó que los pueblos conquistados eran afortunados. Al ser sometidos, los civilizaron. Pero para los griegos, orgullosos de su herencia, el dominio romano fue una medicina amarga de tragar. Ellos se consideraban superiores en todos los aspectos. Para ellos, los romanos eran bárbaros. La palabra griega bárbaros originalmente significaba extranjero, imitando el sonido barbar de lenguas extrañas. Al principio no era insulto, pero con el tiempo lo fue. La ironía era que las élites romanas, quienes marcaban los estándares culturales, aprendían griego con fluidez. El griego sería el idioma de la filosofía, literatura y alta cultura. Incluso cuando Roma dominó el Mediterráneo, seguía admirando a los griegos. Tras la guerra pírrica, sabían que podían vencer a los griegos, ya que sus legiones más flexibles salían ganando de la falange macedonia, lo cual se notó más en las guerras macedónicas, campañas entre 214 y 148 a.C. Al principio, los griegos no consideraban a Roma como conquistadora de sus tierras. Roma era vista como un aliado útil y mediador honesto. Los pequeños reinos y ciudades-estado, cansados del dominio macedonio, invitaron a Roma a intervenir como árbitro, lo cual Roma aceptó gustosa, pero con un precio. Tras conquistar Tarento en 272 a.C., se absorbieron las colonias de la Magna Grecia. Pero mientras Roma tenía asegurado el sur, estaba ocupada enfrentándose a otro gigante, el Imperio Cartaginés, el poder púnico, con base en el norte de África. Durante el siguiente siglo, Roma y Cartago libraron 3 grandes guerras púnicas. La primera guerra púnica, 264 a 241 a.C., ocurrió principalmente en Sicilia. Cartago tenía raíces profundas allí, y la ciudad griega más importante, Siracusa, quedó atrapada en medio. Siracusa inicialmente se alió con Cartago, pero después de un avance romano en el año 263 a.C., el rey Hierón II cambió de bando. Se acercó a Roma por el resto de su vida. En otras partes de Sicilia, las ciudades griegas más pequeñas dividieron sus lealtades, algunas inclinándose hacia Cartago y otras hacia Roma. La guerra fue caótica, pero al final Roma triunfó. Sicilia fue su primera provincia de ultramar, y Cartago entregó su flota y pagó fuertes reparaciones. Cartago aún no se rendía y guardaba un as bajo la manga. La Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., consolidó a Aníbal como uno de los más grandes comandantes de la historia. Marchó con sus tropas, unos 20.000 infantes, 6.000 jinetes y decenas de elefantes de guerra norteafricanos, temblando de frío, a través de los Alpes, desde España hasta la Galia y luego a Italia. Fue una de las maniobras más audaces en la historia militar. Elefantes cruzando montañas cubiertas de nieve era algo que ningún romano había imaginado posible. Y entonces Aníbal desató el infierno. Derrotó a todos los que se le enfrentaron. En Trebia, el lago Trasimeno y Canas, les dio a los romanos derrotas devastadoras. En Canas murieron más de 50.000 romanos en un día. Quizá no sea tan sorprendente, entonces, que varios aliados italianos abandonaran Roma para unirse a la causa de Aníbal. Durante años, Aníbal fue una pesadilla en la península itálica. Los niños romanos crecieron escuchando: Aníbal está cerca de las puertas. Era un hombre del saco real, pero nunca logró romper las murallas de Roma. Aunque ganaron, los romanos no quisieron negociar. Se adaptaron evitando enfrentamientos directos y atacando territorios cartagineses en el extranjero. En España, las fuerzas romanas expulsaron gradualmente a los cartagineses bajo el mando de Publio Cornelio Escipión, luego llamado Escipión el Africano. Tras asegurar España, Escipión llevó la guerra al norte de África. Aníbal regresó de Italia para defender su tierra, pero Escipión lo venció decisivamente en Zama en 202 a.C. El resultado fue otra rendición. Cartago pagó más reparaciones y observó cómo Roma reclamaba España y varias islas del Mediterráneo. Fue una lucha brutal contra los cartagineses, pero Roma salió más fuerte. Sus victorias fueron contadas por siglos en los sangrientos espectáculos de la arena romana. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C.,
devastó al imperio cartaginés y sumó más abusos. Cartago, sitiada y hambrienta, fue asaltada y reducida a cenizas por las legiones romanas. Entre 450.000 y 750.000 personas fueron masacradas. Las fuentes antiguas afirman que 50.000 sobrevivientes fueron esclavizados y el norte de África anexado como provincia romana. Roma ahora era imparable, pero mientras estas guerras continuaban, Roma todavía estaba lidiando con los griegos, una civilización de la que también tomaría muchos esclavos, incluidos pensadores destacados que enseñarían a los hijos de las élites romanas. La primera guerra macedónica, librada del 214 al 205 a.C., inició mientras Aníbal devastaba Italia. Felipe V de Macedonia, creyendo que Roma estaba distraída, se alió con él esperando expandir su poder por el Adriático. Ningún bando logró mucho. Roma sobreextendida, Felipe cauteloso y la guerra terminó con paz negociada. La Segunda Guerra Macedónica, entre 200 y 197 a.C., fue diferente. En esta ocasión, Pérgamo y Rodas pidieron ayuda a Roma contra la expansión de Felipe. En 197 a.C., las legiones romanas derrotaron a la falange macedónica en Cinocéfalos. La gran falange que alguna vez fue imparable bajo Alejandro, ahora no era rival para las flexibles formaciones manipulares de Roma. En el 196 a.C., en los Juegos Ísmicos, Roma proclamó que los griegos eran libres de los macedonios. Es complicado. Desde que los macedonios se habían convertido en parte del mundo griego, pero muchos griegos, especialmente en el sur, durante mucho tiempo los habían considerado como forasteros semibárbaros. Cuando el general romano Tito Quincio Flaminino declaró la libertad griega, aprovechó un resentimiento antiguo. La multitud vitoreó. Pero el regalo de libertad de Roma era, como siempre, una correa para los romanos. Y, como siempre, las ciudades-estado griegas seguían siendo conflictivas. Cada vez que pedían a Roma que mediara en sus disputas, el control de Roma se hacía más fuerte. La ayuda siempre costaba algo. La Tercera Guerra Macedónica, 171 a 168 a.C., prácticamente destruyó el imperio macedonio. Perseo, hijo de Filipo, trató de restaurar Macedonia, pero en Pidna, en 168 a.C., la falange volvió a caer ante las legiones romanas. Roma abolió la monarquía macedonia y dividió Macedonia en 4 repúblicas clientes. Advertencia para quienes aún soñaban con la independencia. En 150 a.C., Andriscos, quien decía ser hijo de Perseo, intentó restaurar el reino macedonio unificado. No le fue bien. Su rebelión fracasó. Fue la última guerra macedónica y Roma hizo de Macedonia una provincia romana. Algunos griegos resistieron el dominio romano. Incluso entonces, la Liga Aquea, confederación de ciudades-estado del sur que buscaba mantener su autonomía, se rebeló. La rebelión no duró mucho. Los romanos aplastaron la rebelión, y los griegos nunca más intentaron desafiar el dominio romano. Roma entró en modo brutal. Destruyó Corinto, importante centro comercial y cultural griego. Las tropas romanas tomaron sus tesoros. Los hombres adultos fueron masacrados y mujeres y niños vendidos como esclavos. No era la primera vez que Roma actuaba tan extremo. Fue una advertencia para que los estados griegos no lo intentaran de nuevo. El general Lucio Mumio, quien ordenó el saqueo, fue recibido como un héroe. Para algunos en Roma, parecía vandalismo cultural. Esas personas no eran salvajes como los antiguos enemigos de Roma. En Cartago, los griegos merecían algo mejor. Cicerón y Plutarco lamentaron la pérdida de la libertad griega y criticaron la avaricia y violencia romana. De hecho, fue ese mismo año cuando Roma había aniquilado Cartago. Así que, de más o menos un solo golpe, los dos grandes y antiguos rivales del poder romano, Cartago en el oeste y Grecia en el este, fueron borrados como fuerzas independientes. Roma era ahora la suprema dueña del mundo mediterráneo. Políticamente, los griegos estaban acabados. La colección más innovadora de ciudades-estado del Mediterráneo quedó fracturada, dependiente y bajo control romano. Económicamente, las campañas de Roma agotaron a las ciudades-estado, y las posteriores demandas de tributo empujaron a muchas comunidades a la pobreza. A las élites griegas les fue bien, simplemente fueron integradas en la interminable red de clientelismo de Roma. Pero Roma siempre estuvo insegura. Podía vencer a Grecia en lo militar, pero no igualarla en lo cultural. Los romanos adoptaron los mitos griegos, pero los reinterpretaron a su modo. La filosofía griega era muy respetada, y romanos como Séneca y Marco Aurelio siguieron los caminos de los estoicos. Siglos antes, el platonismo y el aristotelismo serían temas de las élites intelectuales romanas. En un mundo corrompido por la avaricia, Sócrates era un símbolo de integridad, y el cinismo de Diógenes parecía noble y demasiado identificable.
El teatro y la poesía épica griegos fueron heredados. El arte griego, gran parte de él saqueado, era adorado. Los historiadores griegos, Heródoto, Tucídides y Polibio, influirían y educarían a sus pares romanos. En la medicina, Hipócrates y Galeno influyeron mucho. Sus enseñanzas moldearon la medicina por siglos. Roma había conquistado el mundo, pero Grecia conquistó el alma de Roma. Roma conquistó Grecia, pero su poder real venía de los soldados que formaron el imperio. Descubre 50 datos increíbles sobre la legión romana y los secretos del ejército más disciplinado, o haz clic en este video.